Así que les pido por favor, a no ser de que sea algo importante, algo de mucha trascendencia, deje a sus niños con las maestras de iglesia de niños, ellas los van a cuidar bien. Si necesitan algo, van a venir a buscarte también. Así que eso, tranquilos, ¿ya? Muy bien, hoy día tenemos un invitado especial. Tenemos un invitado muy especial que viene de la segunda ciudad más linda de Chile, porque la primera es San Bernardo, que es Valdivia. Viví en Valdivia, es maravillosa esa ciudad. Pero él es pastor de la viña de Valdivia junto a su esposa Patricia, y queremos recibir a Israel Salgado. Denle un aplauso por favor al pastor Israel. Estamos muy contentos de recibirte y dale nomás. No, pero es que era el cable. Ya, ahí sí. ¿Cómo están? ¿Bien? No los he saludado a todos, así que los saludo de aquí. Me ahorro hartos minutos en saludarlos. Antes de partir, primero les quiero dar gracias. Gracias por recibirme. Me reciben a mí, reciben a mi esposa, reciben a mi iglesia. Así que cuando estén de vacaciones, péguense un pique por Valdivia, conozcan los domos, porque nos reunimos en domos. No sé si conocen alguna otra iglesia que se reúna en domos, pero sí, nosotros nos reunimos en domos. Así que, y está el domo y 5 metros después está el río. Así que estamos a borde del río, así que vayan, dense una vuelta, avísennos, lleguen nomás. Está en Facebook la página de la Viña Valdivia. Así que son todos bienvenidos. Somos familia, así que vayan cuando quieran. Lleguen ofrendas, eso sí. Antes de partir con el tema, les quiero contar que ayer estuvimos el viernes y el sábado estuvimos con los líderes de adoración en un retiro y hablamos de Génesis. Y en Génesis, ¿qué hace Dios? Crea el mundo, ¿no es cierto? ¿Y cómo está la tierra? Desordenada y vacía. Pero Dios crea al hombre para que le saque el máximo potencial a esta tierra, ¿no es cierto? Tú puedes plantar un jardín, tú le tiras la semilla y lo dejas ahí, ¿y va a crecer? ¿Va a crecer planta? Sí, probablemente sí. Va a sacar el máximo potencial cuando tú estés regando, poniéndolo al sol, cortando. Entonces nosotros fuimos puestos en la tierra para sacarle el máximo potencial. Ustedes cuando lleguen al terreno la próxima semana van a encontrar un terreno poco desordenado, poco vacío. Pero ustedes van a estar puestos ahí para sacarle el máximo potencial. Entonces, aprovechen esto. A nosotros nos costó un montón terminar un piso para el domo. Estuvimos un año con piso de tierra. Y la gente no podía ir, los más viejitos no podían ir porque se enfermaban. Entonces, yo los invito a que, tomando esta palabra de que Dios nos hizo para sacarle el máximo potencial a la tierra que Él creó y de la que Él es dueño, ustedes vayan a ese lugar del que Dios es dueño y le saquen el máximo potencial. ¿Sí? Ya, cuando le pregunté al pastor qué quería que hablara, me dijo, estamos en la serie Desafiados A. Así que me di un montón de vueltas y terminamos convencidos de que teníamos que hablar acerca de confiar en Dios en el dolor. Y es súper cliché, ¿no es cierto? Estás pasando por una situación difícil, no, hermano, confía en el Señor. O le dices a alguien, oye, sabes que estoy pasando esta situación difícil, confía en el Señor. Y se va y no te ayuda a nada, sino confía en el Señor nomás. De hecho, si les digo, bendice a tu hermano, ¿qué van a decir ustedes? Dios te bendiga. ¿Pero a quién le dijimos que bendijera al hermano? ¿A ti o a Dios? A ti. ¿Bendice a tu hermano? Te bendigo. Ahora, ¿te bendigo? ¿Qué hago si un hermano con un te bendigo? No mucho. Entonces, en este caso es lo mismo. Hemos tratado el dolor
cuando se trata de la iglesia, un poco displicente. Si bien estamos ahí, de repente es necesario como caminar la milla extra. Entonces ahora vamos a ver y les voy a pedir que prendan sus Biblias o abran sus Biblias, no sé qué hay, 50-50, 60-40 más o menos, ¿no es cierto? 40 y 20. Así que les voy a pedir que vayan al Salmo 22. A todo esto, su pastor se mueve por todo el escenario y yo soy de lo más fome, yo soy quieto. Pero se acostumbrarán. Salmo 22. ¿Alguien había leído alguna vez el Salmo 22? ¿Sí? ¿Sí? Hay es un pastor de una iglesia X que dice, tenemos 3 tipos de oraciones los cristianos. Dame, 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 gracias, 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 perdón, perdón, perdón. Esos son los 3 tipos de oraciones que tenemos los cristianos. Pero ahora vamos a ver cómo David ora frente a situaciones de dolor. Y nos vamos a dar cuenta que hay algo que nos habíamos perdido por completo, pero que ahora viendo esto podemos recuperar. ¿Qué dice? Salmo 22. Al director musical, sígase la tonada La Sierva de la Aurora. ¿Alguien se sabe esa tonada? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué es importante esto? La Sierva de la Tonada tiene que haber sido en su momento una canción famosa, no sé, como el Despacito o algo así. Y esto significaba que era algo de conocimiento público. O sea que tú podías tomar este salmo, tocar la Sierva de la Aurora y tenías tu canción. O sea, cualquiera podía acceder a lo que David vivió. Y eso es súper importante porque los salmos se transformaron en un libro de oración. Por ende, lo que David vivió, hoy día tú puedes orarlo y hoy día tú puedes relacionarte con Dios por medio de esto que vivió David. Contexto, David está siendo perseguido, su hijo lo quiere derrocar y la gente alrededor lo está despreciando, está diciendo en realidad Absalón es mejor rey que David. David en realidad ya pasó su tiempo, ya era David, ahora Absalón, mírelo, tiene el pelo largo. Entonces, este es el contexto de lo que vamos a leer. Vamos al 1. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se han dado cuenta de eso? Jesús está citando este salmo. ¿En qué momento? En la cruz. En el momento de máximo dolor, máxima aflicción, Jesús se acuerda de este salmo. O sea, es importante. O sea, es relevante. ¿Pero qué dice? Estoy súper bien, Dios, porque tú eres mi Dios, estoy súper bien. ¿Dice eso? No. Dios mío, me abandonaste. Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Se nos ha enseñado toda la vida, hermano, vamos de victoria en victoria, vamos de gloria en gloria. David, Señor, no me contestas. Señor, ¿dónde estás? No te veo, te pido y no me contestas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Alguien se ha sentido así? ¿Sí? De ahí les voy a contar una historia. De hecho, se las voy a contar al tiro. Se está por cumplir un año desde que falleció Ricardo Hoff, que era el pastor de la Viña Valdivia. Nosotros nos fuimos hace 3 años atrás porque él vio algo en nosotros, nos dijo queremos que se vengan a trabajar con nosotros a la Viña Valdivia, en el staff, etc. Él confió en nosotros, habiéndonos visto un fin de semana. A nosotros nos costó decidirnos, pero decidimos irnos. Llegamos, la iglesia tenía 80 personas. Nosotros ahora somos los pastores, pero cuando falleció Ricardo, en noviembre del año pasado,
en la iglesia quedaron 15 personas. Nosotros nos quedamos sin pastor, yo me quedé sin trabajo porque trabajaba en la iglesia. Nos quedamos obviamente sin un amigo, pero también nos quedamos sin casa, porque el arreglo que teníamos con la iglesia significaba que ellos nos pasaban una casa y nosotros nos quedamos sin casa. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche, no hay reposo. Nosotros sentimos con mi esposa que Dios nos llevó para allá y nos dijo, esta es tu casa, esta es su casa, y la empieza a destruir. Señor, esto no tiene sentido. No tiene sentido. Hasta el día de hoy no tenemos casa, pero sí tengo trabajo, sí tenemos pastores en la iglesia, y la iglesia de 15 ahora somos casi 30. O sea, se duplicó la iglesia. No era tan difícil. Pero en ese momento nosotros dijimos esto. Señor, parece que no está ahí. Parece que si estás en alguna parte de Valdivia no es donde estamos nosotros. Y en ese momento llegué a este salmo y aprendimos con mi esposa a vivir lo que este salmo nos enseñó. Entonces, fuera de la experiencia de David, fuera de lo que dice el texto, nosotros también comprobamos lo que vamos a ver ahora. Entonces es empírico y la Biblia tiene sabiduría para vivir el día a día. Y eso lo encontramos acá. Entonces, David, ¿cómo se siente? ¿Dedito para arriba o dedito para abajo? Para abajo. Para abajo. El Señor lo abandonó. El Señor estaba lejos para salvarlo, lejos de las palabras de lamento. Señor, no me responden ni en la mañana ni en la noche. El 3. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. David no ve nada de Dios. Entonces, ¿a qué recurre? A la historia, a la fidelidad de Dios que había mostrado anteriormente. En ti confiaron nuestros padres. Abraham, que andaba entregando a su esposa así como cualquier persona. Jacob, un engañador. Todos estos padres habían tenido en algún momento una vida terrible, pero ellos confiaron en Dios y Dios les respondió. Por eso hoy día yo soy David, rey de Israel. Entonces yo miro para atrás, veo lo que Dios ha hecho, sí, confío. ¿Lo veo? No, pero hoy día sí puedo decir que confío. ¿Por qué? Porque reviso mi historia y veo cómo Dios ningún solo día me ha dejado solo. Entonces miramos para atrás y es lo que está haciendo David. No veo ahora, no veo nada, pero sé que para atrás tenemos un Dios que ha respondido a cada una de las promesas que Él hizo. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Y vuelve a la depresión. Pero yo soy gusano y no hombre. La gente se burla de mí y el pueblo me desprecia. Estaba pasando por un buen momento, David. Estaba con su autoestima a tope. ¿Cuántos me ven? Se ríen de mí y lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. David era un rey. David, Dios le había dicho, tú eres un rey. Lo que está pasando acá es que se están metiendo con la autoestima, pero a la vez con la promesa que Dios le había dado a David. La gente alrededor decía, ya pasó su tiempo. Ya pasó su tiempo. No hay nada que hacer. Ya que venga el próximo. ¿Y cuántos se han sentido así? ¿Cuántos nos hemos sentido así en la pega, en la casa, en el ministerio, en la iglesia? ¿Cuántos nos hemos sentido así? Todos, ¿no es cierto?
Entonces lo que hace David en ese momento es recurrir a su identidad. David recurre a las promesas que Dios le había dado desde el día 1 de su vida. ¿Qué dice? En el 9. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado. Desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. ¿A qué está recurriendo entonces? A su identidad, a lo que Él es desde que nació, desde las promesas que dio desde un principio Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Él sabe que en su identidad puede confiar aún en Dios. Y vuelve la depresión. El 12. Muchos toros me rodean. Fuertes toros de Basán me cerca. ¿Alguien sabe por qué se refiere a Basán? ¿No? Basán. En Basán hubo un rey que su cama medía 4 metros por 2 metros. Era un gigante. Og de Basán. El rey Og de Basán. Basán era un lugar que estaba fuera de los límites del territorio de Israel y que necesitaba ser conquistado. Pero en Basán también se decía que estaba la base del dios Baal. O sea, hay un tema espiritual acá. Si los toros de Basán me están rodeando, me están cercando, lo que está hablando es de opresión espiritual. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera, se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja, la lengua se me pega al paladar. ¿Alguien se le ha secado la boca? No sé, cuando te van a entregar una prueba o cuando te dan una noticia terrible. ¿Alguien se le ha secado la boca? ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo acá. O sea, esta situación es límite. Y hay una opresión espiritual detrás de esto. O sea, los toros de Basán quieren destruir ¿a quién? Al ungido de Dios. ¿Quién iba a venir después de este ungido de Dios en el mismo linaje? Jesús. ¿Qué pasa si... ¿qué hubiese pasado si estos toros de Basán hubiesen matado a David? No hubiese llegado Salomón. Y después no hubiese seguido la genealogía. O sea, había una opresión espiritual también contra esta persona que era un ungido de Dios. Y no es que nos pase por alto. Fíjense lo que dice David. O sea, estoy deshecho. Estoy deshecho. Tengo la boca seca. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado. Me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. O sea, no puede estar peor. No puede estar peor. ¿Alguien le ha rifado la ropa alguna vez? No hemos llegado a ese punto. En ese punto está David. ¿Cuántos versículos llevamos leídos? 18. ¿David ha pedido alguna vez? No ha hecho ninguna petición. No le ha dicho al Señor, Señor, líbrame. Es como si Dios no supiera lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros cuando estamos en situaciones de dolor, hacemos una lista de las cosas que Dios tiene que hacer para que nosotros dejemos estar en ese dolor. Pero, como dicen los evangelios, si tú tienes un hijo y te pide pan, tú no le vas a dar una piedra. Si te pide un pescado, tú no le vas a dar una serpiente. Pero después de eso dice que el Señor da acorde a su sabiduría.
El Señor es bueno acorde a su sabiduría. El Señor sabe mejor que nosotros. No se le ha olvidado ser Dios, no se ha caído su trono. A Él no se le ha olvidado cómo se hace esto, pero a nosotros sí. A nosotros sí, a nosotros se nos olvida lo que es mejor y creemos que nosotros definimos el bien y el mal cuando Él es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, en 18 versículos todavía no hay ninguna petición. Esto significa una cosa, y pongan atención a esto. A Dios le interesa más saber cómo te sientes que le pidas. Pero hemos aprendido a vivir nuestra vida, estas situaciones de dolor, hemos aprendido a vivirlas pidiendo. Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y dejamos de lado nuestras emociones y no se las presentamos al Señor. Cuando el Señor lo que quiere es saber cómo estamos. No hemos hecho una caparazón de victoria, de alegría, de que estamos bien, para no presentarle al Señor esto que está acá. Pero David nos enseña todo lo contrario. Dios está más interesado en cómo estás. Y le hemos guardado ese secreto por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Pero David nos enseñó que no. Que para Dios lo más importante es que Él quiere saber cómo estamos. Y ahora recién en el 19, Él hace una petición, pero no le da una lista detallada de lo que tiene que hacer. Leamos, dice: tú, Señor, no te alejes. No te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de esos perros. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos de los toros. David, lo único que le pide a Dios: mantente cerca. No te alejes. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda. Hacemos una lista de las cosas que necesitamos, pero esa lista se resume a solamente estar con Él en su presencia todos los días. En las situaciones de dolor, nuestra tendencia es a aislarnos. ¿Por qué? Porque nadie va a entender mi dolor. Nadie ha vivido esta situación antes. Nadie entiende mi contexto. Pero David nos enseña lo contrario. La compañía de Dios. Pero después vamos a ver que no es tan solo la compañía de Dios. Entonces quiero remarcar este punto. En situaciones de dolor, no presentemos una lista como la wish list, como una lista de deseos que Dios tiene que cumplir para que ahora sí yo esté feliz, ahora sí esté bien. Dios lo único que quiere en situaciones de dolor es estar ahí. Dios, todo lo que ha hecho en situaciones de dolor es estar ahí. Si no, no estaríamos acá. Y se nos olvida porque creemos que las decisiones morales de otras personas no nos afectan. Pero tus decisiones, tus pecados afectan a otros, tanto como los pecados de otros afectan a ti. Pero en ese momento, en ese lugar, está Dios contigo. En ese momento Dios está ahí al lado. No te alejes. Rescátame de la boca de los leones, sálvame de los cuernos del toro. Hasta el momento, David se dedicó a botar lo que tenía adentro, a contar su dolor, y ahora recién le pide a Dios, y le pide a Dios que no se aleje de él. Pero de aquí en adelante vamos a ver que el tono del salmo cambia completamente. Y vamos a ver que esta oración personal dejó de ser personal. Completamente. Proclamaré tu nombre, ¿a quién? A mis hermanos.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues si yo estoy mal, ¿qué tienen que ver mi hermano? Proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la... ¿Qué haré? Te alabaré. Alaben al Señor los que le temen. Hónrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel. El equivalente a eso hoy día sería salud. Celebración. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tu dolor, tu situación de dolor, tu situación difícil es razón de adoración para la iglesia donde estás. Tu situación de dolor hace que los demás alaben. ¿Por qué? Porque Dios responde a la oración. Y cada vez que Dios responde tu oración es una razón para que la iglesia alabe. Entonces, piensa todo lo que Dios ha hecho en estas últimas 24 horas, en esta última semana, el tiempo que tú decidas. Y veas cómo Dios ha actuado en tu vida. ¿Se lo has contado al otro? ¿El otro lo sabe? ¿El de al lado? Necesitas saberlo. ¿Sabes por qué necesitas saberlo? Para alabar a Dios. Para ver cómo Dios responde la oración. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona esté viviendo una situación no igual, pero parecida, y diga, si lo respondió él, me va a responder a mí. Alaben al Señor los que le temen, hónrenlo, descendientes de Jacob. ¿Hay algún descendiente de Jacob aquí? Todos nosotros. Veneren los descendientes de Israel. ¿Hay algún descendiente de Israel aquí? ¿Sí? Entonces, hónrenlo, alábenlo, venérenlo. ¿Por qué? Porque Él ha contestado su oración. Porque Él no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza, ¿dónde? En la gran asamblea. ¿Cuál es la gran asamblea? La iglesia. Ante los que te temen, fíjense, cumpliré mis promesas. Pero Dios había prometido. O sea que lo que yo prometí se fortalece, mi voto con Dios se fortalece cada vez que Él responde a una de mis oraciones. Esto trae adoración, pero a la vez trae una vida fructífera. Ante los que te temen, cumpliré mis promesas. ¿Qué le has prometido a Dios? Señor, si me sacas de esto, te seguiré para siempre. Señor, no sé, en vez de diezmar el 10%, voy a diezmar el 15%. Voy a dedicar un poco más de tiempo a la iglesia, o en realidad cualquier cosa, si no tiene que ver solo con plata, con tiempo, si tiene que ver con lo que has prometido. Ahora, ojo, porque de aquí en adelante vamos a ver que nuestra promesa implica afectar la vida de otros. ¿Por qué? Porque dice, comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan, y aquí hay otra salud. Que su corazón viva para siempre. Salud. ¿Por qué pasó de decir que te voy a alabar y cumpliré mis promesas a que comerán los pobres y se saciarán? Porque está íntimamente relacionado. El testimonio de Dios en tu vida es alimento para los pobres de espíritu. Entonces comerán los pobres y se saciarán. ¿Tenemos pobres que alimentar? Sí, un montón. ¿Tenemos pobres de espíritu que alimentar? Sí, también. ¿Quiénes son los pobres de espíritu hoy día? Les voy a tirar uno que son pobres de espíritu que quizás ustedes no estaban considerando. Los políticos. Los corruptos. Son pobres de espíritu. Pero la respuesta más fácil es decir, son corruptos, Dios los va a castigar. No, ellos son corruptos porque son pobres de espíritu. Y al otro lado tenemos los pobres de espíritu que han caído en drogas, han caído en abandono, en abuso. Y ellos también necesitan saber de
que Dios responde las oraciones. Y nos dice que esto va a ser como un tentempié. De este testimonio comerán los pobres y se saciarán. O sea, es suficiente y más que suficiente. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones, porque del Señor es el reino, Él gobierna sobre las naciones. O sea, aquí hay evangelismo metido. ¿Se dan cuenta cómo del dolor Dios está sacando todo esto? De una situación de dolor, de una situación donde nosotros respondemos en confianza a Dios, los pobres son alimentados, la adoración en la iglesia crece y ahora la gente cree en Él. Desde el dolor, desde un dolor que confía en Dios, desde un dolor que es confesado a Dios. ¿En qué está terminando? Está terminando en adoración. No tiene sentido en mi cabeza, pero aquí está. No lo digo yo, lo dice de la Biblia. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán, o sea, no pocos. ¿Quiénes? Todos. Todas las familias de la tierra. Porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. ¿Cuánta gente afectada ya tenemos aquí con esto? Tenemos a los pobres, tenemos a la iglesia y ahora tenemos a las familias. Queda uno más. Y cuando leí este salmo fue el que más me golpeó. Festejarán y adorarán. No, quedan dos más. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan al polvo, los que no pueden conservar su vida. O sea, indistintamente de tu estrato social, alabarás a Dios siempre y cuando hayas escuchado el testimonio de otro en el dolor. ¿Se dan cuenta de eso? Y el 30-31, la posteridad le servirá, del Señor se hablará a las generaciones futuras, a un pueblo que aún no ha nacido se le dirá que Dios hizo justicia. Tus hijos van a saber de quién es Dios por medio de cómo tú afrontas el dolor. Tus hijos van a servirle a las generaciones futuras cuando tú confesas tu dolor frente a Dios y dices, Señor, no te alejes. A un pueblo que aún no ha nacido, o sea, cuando ninguno de nosotros esté aquí, esta respuesta ante el dolor hará que ellos digan, el Señor hace justicia. Así como Abraham, así como Isaac, así como Jacob, confiaron en Dios en situaciones difíciles, así David pudo decir, Dios hace justicia. Lo leímos delante, ¿no es cierto? Asimismo, cuando nosotros respondemos ante el dolor confiando en Dios, vamos a tener una recompensa que ni siquiera vamos a recordar. O sea, que ni siquiera vamos a poder ver, pero que las generaciones futuras van a conocer. O sea, de la forma que tú enfrentes el dolor, tiene un impacto mucho más allá de lo que puedes ver. Dios es tu consuelo ahora, pero ese consuelo que está haciendo ahora va a ser esperanza para otro en el futuro. A otro que ni siquiera vas a conocer. El alcance de esto es mucho más de lo que podemos imaginar. Por eso importa cómo vivimos el dolor. Por eso no es sano estar con una caparazón de victoria en victoria y de gloria en gloria. Porque eso significa otra cosa, no significa que no tengo problemas. El contexto de ese versículo de gloria en gloria tiene que ver con otra cosa. No le metamos algo que no dice. Lo que está diciendo Dios acá es que Él responde al dolor. Y eso es un testimonio de que Dios responde para las generaciones. Para esta generación, para la que viene y la que vendrá después de esa.
Y la que vendrá después de esa, también. No pregunté cuánto tiempo tenía, pero ya terminé ya. Entonces yo te quiero desafiar a esto. ¿Hay dolor en tu vida? ¿Hay áreas con dolor? Te aseguro que sí. Te aseguro que hay áreas pendientes de tu vida. Si la has estado escondiendo de Dios, si has tirado la basura debajo de la alfombra, yo te voy a invitar en que en este momento te empieces a confesar. Confesar este dolor. Y que la próxima semana, cuando Dios haya contestado tu oración, se lo cuentes a la iglesia y que la iglesia adore. Dios ha contestado tus oraciones de dolor antes, lo va a hacer ahora, pero ahora entendemos que tenemos que vivir de esta forma, con esta relación con Dios abierta. ¿Por qué? Porque a Él le importa más cómo te sientes. A Dios le importa cómo te sientes. Entonces yo te quiero invitar a que ahora cierres tus ojos. Esto de ahora es entre tú y Dios, pero afecta a toda la congregación. Entonces voy a pedir que cierres tus ojos y recuerdes cada situación donde Dios ha respondido y traigas esa respuesta a una situación de dolor en tu vida que todavía no se cierra. Donde ha habido abuso, donde ha habido descalificación, donde ha habido falta de perdón, donde ha habido traición, donde ha habido desilusión, donde ha habido desilusión de ti mismo, cuando los pecados de otro te han afectado, cuando has fallado en cómo manejar tu dinero, cuando tus papás te han fallado, cuando tú como hijo has fallado. Confiésalo ante Dios, en tu corazón. Ven Espíritu Santo. Corazones rotos por separaciones. Señor, te pedimos que la comuna de San Bernardo, Dios, pueda confesar su dolor ante ti. Señor, que esto no quede aquí en la iglesia, sino que la comuna de San Bernardo sea afectada por gente que confía en ti en medio del dolor. Espíritu Santo, rompe estas barreras que nosotros mismos hemos puesto, porque se nos enseñó a endurecernos, o por lo que ha hecho el enemigo también en nuestras vidas, por las mentiras que hemos escuchado, por los actos que hemos visto que han desencadenado cosas que atan nuestro corazón. Espíritu Santo, hoy día pedimos tu libertad de estas ataduras del dolor,
del dolor no confesado. Señor, ahora reconocemos que el dolor confesado ante ti trae libertad. Y te adoramos, Dios, te adoramos porque has contestado cada una de nuestras oraciones. Y las que no las has contestado, Dios, tiene que ver con tu sabiduría más que con tu bondad. Confiamos en ti, Dios, porque lo hemos visto una y otra vez. Una y otra vez. Tú no nos has dejado, Dios, ni una sola vez. Y hoy día confiamos en ti, Dios, una vez más, renovamos nuestro voto contigo, de confiar en ti, de creer en ti, de saber que tú eres un Dios fiel, que tú no cambias, que tú eres distinto a todos los otros dioses que sacan cosas de nosotros. Tú solo entregas, 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 tú das, das y das. Gracias, Espíritu Santo, y confiamos en tu perdón y confiamos en tu consuelo. Y que la congregación te adore, que seamos ejemplos, que seamos testimonios vivos. ¿Para qué? Para que los demás te adoren. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios, por ser un Dios confiable que no cambia. Amén. Amén. Eso. Muchas gracias. No sé cuánto rato tenía. Sí, muchas gracias. Voy a terminar con gracias, Isra, por lo que compartiste. Creo que es una palabra justa para este momento. Hace como un año atrás, más o menos, cuando Andrea se accidentó recién, ustedes se acuerdan que ella tuvo un accidente, ahora parece que no lo tuviera, pero sí lo tiene, y ella se accidentó y se fracturó. Alguien me escribió y me dijo, ¿sabes qué? Estoy orando por ustedes y quisiera preguntar por qué puedo orar. Me mandó un WhatsApp. Y yo le dije, necesito que ores por mi esposa, se acaba de fracturar, está muy adolorida, ya estaba acá en Santiago, y está en cama, no se puede levantar, y quiero que ores por ella. Y me dijo algo muy parecido a lo que está diciendo Israel. Me dijo, más que orar solo por su sanidad, orar por cómo ofrecerle a Dios este dolor. Y tiene mucha conexión con el Salmo. ¿A quién vamos con nuestro dolor cuando nos dolemos, cuando nos sufrimos? Y bueno, quizás algunos vieron el Facebook, y a la Mitzi que está ahí atrás, anoche le entraron a robar a su casa, Mitzi y Cristian, a diferencia de la mayoría de nosotros, la Mitzi salió persiguiendo a los ladrones y los bendijo en el nombre del Señor y le entregaron sus cosas. Fue muy fuerte, pero pudo haber sido una experiencia muy, muy difícil. También ayer, después de la reunión de mujeres, Rosario, ¿dónde está Rosario? ¿Está aquí o no? Ahí está, levanta tu mano, Rosario. A ella venía de regreso de una reunión muy bendecida, como la reunión de mujeres fue ayer. ¿Cómo estuvo la reunión de mujeres, chiquillas? Bacán, ¿no es cierto? Y ella chocó. Le chocaron el auto. ¿Te chocaron o tú chocaste? Bueno, da lo mismo. Ya, fue su culpa, pero amén. Pero estas cosas producen desasosiego, problemas, dolores. También hoy día a la mañana Jorge me contó que Leo está con una, ¿cómo se dice? ¿Con un qué? Con una rotura de unos ligamentos en la rodilla, de tendones, y bueno, eso. Y eso significa que probablemente va a estar parado sin trabajar por varias semanas. Entonces, ya no me corrijan tanto, ¿sí? No le pongan más. Pero quiero que entiendan esto.
La pregunta no es ¿por qué, Señor?, sino ¿a quién le ofrecemos este dolor? ¿A quién ofrecemos el dolor o la circunstancia adversa que pasamos? Si te sientes solo, si te sientes sola, ¿sabes qué? No es el tema. El tema es a quién le ofreces esto. Y hoy día quisiera que oremos así. Si estás pasando por alguna situación difícil, por algún problema de enfermedad, por algún problema de soledad, por algunas de estas cosas que los chiquillos están viviendo, yo te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie. Te pongas de pie y vamos a ofrecer juntos esto, ¿sí? Si estás pasando por un dolor, por alguna crisis de algún tipo, levántate y vamos a ofrecer juntos esto. Ponte de pie. No es para todos, es si estás pasando por algún dolor, por alguna crisis. Quiero pedir a los músicos que vengan, por favor. ¿Estás pasando por alguna crisis familiar? ¿Por esto que nos cuesta de repente asumir? Quizás estás en una situación encerrado, encerrada y no puedes salir y ya te comprometiste. Vamos a orar juntos.